¿Te parece normal este esqueleto humano? No, ¿verdad? Sin embargo, es completamente real. Se trata de una persona que antes de morir se convirtió en un monolito óseo, es decir, en una sólida estatua de hueso. Sí, como lo oyes, la imagen que estás viendo es verdadera. No está trucada ni ha sido creada mediante inteligencia artificial. Esta persona murió porque desarrolló una enfermedad llamada fibrodisplasia osificante progresiva, uno de los trastornos genéticos más raros y crueles. En esta extraña enfermedad, que más bien parece una monstruosa brujería, los tejidos blandos tales como músculos, fascias, ligamentos y tendones se van convirtiendo en hueso sólido. Por eso ves que el sistema óseo de la persona fallecida contiene huesos en donde antes hubo carne. Esta osificación del cuerpo es progresiva, pero no ocurre de un momento a otro, sino que en cada golpe, inflamación o lesión, por mínima que sea, se desencadena un proceso de reparación defectuosa en donde el tejido blando, en lugar de sanar de forma ordinaria, es reemplazado por hueso, lo que hace que el paciente se vuelva cada vez más rígido y vaya perdiendo movilidad. Así, cualquier golpe resulta peligroso para los pacientes con fibrodisplasia osificante progresiva, ya que mientras al resto de las personas les saldría un simple moretón y después se curarían, el cuerpo de quienes padecen esta enfermedad hace que las partes lesionadas se conviertan en hueso. Los primeros signos de la enfermedad suelen empezar en las zonas cercanas a la columna vertebral y posteriormente se van propagando hacia otras articulaciones y grupos musculares como los codos y las rodillas. Y ahora asómbrate, por increíble que parezca, los músculos indispensables para las funciones vitales del organismo, como el diafragma para la respiración o el corazón para la circulación sanguínea, no resultan afectados. Así que el interior del organismo del paciente va quedando encerrado dentro de un sólido caparazón de hueso. Uno de los casos más conocidos de fibrodisplasia osificante progresiva es el de Harry Raymond Islak, nacido en Filadelfia, Pensilvania, en noviembre de 1933. Su enfermedad comenzó a desarrollarse a los 10 años de vida y para la época de su muerte por una neumonía en noviembre de 1973. A los 39 años de edad, su cuerpo se había osificado casi por completo y solo podía mover los labios. Antes de morir, este paciente hizo conocer su intención de donar su cuerpo a la ciencia con la esperanza de que su muerte pudiera ayudar a encontrar una cura a esta brutal y poco entendida enfermedad. Como era su deseo, su esqueleto preservado ahora reside en el Museo Mutter en la Facultad de Medicina de Filadelfia y ha sido una importante fuente de información para el estudio de esta enfermedad. La fibrodisplasia osificante progresiva es una alteración hereditaria originada por un gen defectuoso llamado ACVR1 que altera el mecanismo de reparación del cuerpo. El hueso que se forma en lugares donde no debería va encerrando lentamente a la persona en sí misma. La enfermedad es transmitida por uno o ambos padres, siendo suficiente que uno de ellos la tenga y afecta a una persona de cada 2 millones. A pesar de los avances médicos en materia de genética, todavía no existe ningún tratamiento para la fibrodisplasia osificante progresiva.
Las cirugías para eliminar el hueso extra solo empeoran la situación, pues el cuerpo responde formando aún más hueso. Esta enfermedad es una auténtica maldición, pues con el tiempo las costillas se fusionan como si fueran una sola pieza. Los hombros y los codos quedan fijos para siempre. El cuello y la espalda se endurecen hasta inmovilizar la cabeza y la mandíbula se bloquea y limita incluso la alimentación.